Benvinguts i benvingudes, molt bona tarda a tothom. Des de la Regidoria d'Igualtat hem treballat en un projecte que és la campanya de masculinitats amb l'objectiu de fer reflexió i visibilitzar davant les actituds i comportaments masclistes i discriminatoris. Ara donaré pas a l'Àlex i al Cesc, que us explicaran en més detall en què consisteix aquest projecte, però abans de tot donar les gràcies a tots els que heu participat en aquest vídeo, que amb la vostra intervenció s'ha fet possible aquesta visibilització i aquesta reflexió. Moltíssimes gràcies. Vale. Em sentiu bé? És raro això perquè tinc el focus a la cara i no us veig. Hola. ¿M'enteneu bé en català? Sí. Yo soy de los que va cambiando el idioma, entonces tampoco tengo muy claro en qué idioma lo voy a hacer, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende también el castellano? Vale. En English eso va a ser un poco más difícil. Vale. No estic molt acostumat a fer presentacions, però llavors sempre estic una mica nerviós, no? Com abans de començar. Però bueno, així a base d'anar-vos veient, m'he adonat quan anàveu arribant que hi ha moltes cares conegudes i per algú que no és de Badia com jo, això és com molt bona senyal, no? És senyal de que heu participat en alguna part del procés que ha sigut aquesta campanya de comunicació i sensibilització cap als homes. Mentre van entrant, doncs mira, si faig una mica de temps. Passeu, passeu. Vale, doncs sí, ara explicaré per què us conec alguns de vosaltres, vale? Aquesta campanya està marcada en un seguit d'accions encara una mica més ampli que a nivell comunitari a Badia del Vallès. Això va començar fa un any i poc amb una proposta de la tècnica d'igualtat i feminisme, aquí no me da la luz. Una proposta de la tècnica d'igualtat que passava per fer diferents accions de sensibilització dirigides als homes de Badia, en clau de masculinitats. Per una banda vam fer tallers a escoles i instituts, a cinquè de primària i també a quart de l'ESO, a escoles i instituts de tot Badia. Vam fer formació pel professorat als instituts. Hem fet formacions als agents de sensibilització i aquí veig alguns dels que vau rebre les sessions. Eren 2 sessions dirigides a joves que tinguessin ganes com d'extendre com aquest missatge, no? De buscar la implicació dels homes en el feminisme. Després també vam fer formació a 7 col·lectius diferents de Badia. Col·lectius com Brigada de Neteja, l'equip de responsable de tècnics d'acció comunitària i inclusió. Dic bé? Sí? Més o menys? Inclusiva, gràcies. Equip de govern i oposició. Aquí més? Fins a 7 col·lectius, així. Tot amb la mateixa línia, com d'anar sensibilitzant diferents capes de població en el paper que han de jugar els homes en el feminisme. I una acció que és molt important, perquè no només té impacte en les persones que van rebre, és la campanya de sensibilització, que té com a producte final aquest vídeo. Aquesta campanya de sensibilització la vam elaborar amb persones que s'identifiquen com a homes de Badia del Vallès. Van venir voluntàriament qui va voler. I les persones que van venir vam fer un procés de diverses sessions en què van dissenyar el contingut, el format, el missatge, tot el que veureu avui presentarem aquest vídeo, és fruit d'un procés col·laboratiu participatiu amb homes de Badia del Vallès, que han decidit quin és el missatge que volen traslladar a la resta d'homes de Badia. Per explicar-vos una mica més, pujarà un company, però abans volia aprofundir una mica més sobre aquesta idea de per què els homes hem d'implicar-nos en la lluita del feminisme. És una pregunta com complexa, no? Si pensem en, no sé, tots tenim coneguts que resisteixen a la idea que el feminisme és pels homes. Sempre hem sentit alguna frase com si es digués d'una altra manera, si no es digués feminisme, igualitarisme, aquestes frases que són pures excuses per no entrar-hi, oi? Però més enllà d'això, que és una mica superficial, hi ha molts homes que no sabem quin és el nostre paper en el feminisme, no? Sabem que el feminisme està ocupant un lloc preeminent a la societat,
sabem que la lluita per la igualtat és indiscutible, ja no el podem evitar, o sigui, el món d'abans està canviant, s'està transformant, les dones estan empoderades, estan aconseguint més quotes d'igualtat i nosaltres no sabem quin és el nostre lloc. No sabem si el nostre lloc està dins del feminisme. Sí? Hi ha moltes formes de participar en el feminisme, no? Òbviament, un home no es posarà davant d'una manifestació el dia 8 de març, que va ser l'altre dia, amb una pancarta. Però això no vol dir que no hi hagi lloc per nosaltres, no? El que és important és saber-lo trobar. Un lloc de suport, no protagonista, recolzant a les companyes i en la seva lluita, no? I això passa a vegades per ocupar llocs secundaris, per fer un treball de revisió que és cap endintre i no és tan visible, no? Aquest treball de revisió d'aquells privilegis que tenim en aquesta societat per fet de ser homes, té a veure amb qüestionar-se si ocupem l'espai en els espais públics, té a veure amb petites qüestionaments interns que, com que no tenen molta visibilitat, a vegades costa als homes que els fem perquè no reben massa premi. No? Per fer tots aquests moviments interns que després tenen un impacte cap a fora, la nostra proposta des de l'entitat que jo represento, que és el taller Masculinitats Diverses, són els grups d'homes. Sí? Els grups d'homes són espais no mixtes dirigits a homes, adults, majors de 18 anys, que ens reunim per revisar totes aquelles conductes que el patriarcat ens ha ensenyat. Sí? O sigui, com hem après a ser homes en aquest món? Poder-nos mirar entre nosaltres, revisar-les i després treure això al món. Sí? Fer que la masculinitat que ens han ensenyat a representar no sigui tan necessària, que puguem somiar com altres formes de ser homes en aquest món, més justes cap a nosaltres, cap a les altres persones i sobretot que no tinguin un impacte de violència cap a les dones. No? Per què us estic parlant dels grups d'homes? No és que m'hagi anat jo per les branques, sí? Us parlo dels grups d'homes perquè una altra i l'última de les accions que es planteja aquest projecte comunitari, que us presentava al principi, és que a Badia del Vallès, un cop presentada aquesta campanya de sensibilització, hi haurà grups d'homes gratuïts per tots els homes que vulguin. Sí? D'una banda hi haurà grups per homes, persones que s'identifiquen com a homes. Aviat penjarem, així farem públiques les dates, i també hi haurà grups dirigits a homes que són pares. I en el cas dels pares, pares que tinguin fills escolaritzats en l'escola ordinària i pares que els seus fills o criatures tenen necessitats educatives especials. Sí? La paternitat és un moment a la vida on es posa en joc el paper que tu has de fer com a home, no? Perquè passes a ser el model de referència dels teus fills o filles també. Sí? Ja estàs ensenyant quina és la forma de ser masculinitat, d'exercir la masculinitat en aquest món. No? Per molts homes és el moment de crisi amb la seva pròpia masculinitat. Hem après a ser homes d'una manera que no encaixa molt amb el model que volem ensenyar als nostres fills i filles. No? Per molts altres homes no és la paternitat aquesta crisi. Arriba quan perdem la feina, arriba quan ens separem d'una parella. Sempre hi ha un moment de crisi amb la masculinitat que estem representant. Sí? Doncs, dit tot això, us convidem a participar en aquests grups de pares i d'homes que en breu us presentarem. Aquí, on senyala el meu peu, hi ha uns flyers que ha fet la Núria, gràcies Núria per les feines invisibles d'avui, on trobareu tota la informació per inscriure-us. ¿Vale? Dicho esto, me enrotllo, Esteu bé? Uf. Bien, és que com que no us veig, vaig fent així no us veig, i esteu tan callats i callades, doncs no sé. Sí, esteu bé? Bien, bien, vale. Ja paro, vale? No us he d'explicar gaire cosa més. Simplement volia explicar-vos una mica més d'aquesta acció que ha sigut crear una campanya de sensibilització dirigida als homes de Badia, en clau feminista. Jo us explicaré una mica doncs, el que hem fet, però el com ho hem viscut li demanaré a un company que pugi amb mi aquí a l'escenari, no sé on estàs, Àlex, perquè crec que és interessant. Puja, si pots. Sí? És interessant, ja veuràs lo de les llums ara. Hola. Vale, gràcies. Crec que és interessant explicar el procés, però més interessant encara crec que és que una persona que l'ha viscut i amb un paper molt protagonista doncs en pugui compartir com va... Ai, que bé.
Hombre, ahora, ¿no? Gracias. Ahora, sí, perfecto, mejor todavía. Genial. Ai, que bé, ara sí. Bueno, Ara vosaltres, no? No. Ara sou vosaltres els que no veieu o què? Què voleu, que apaguem aquestes? Això li heu de demanar bueno, a si no, aquella a Amaya. oscuras y ya está, no pasa nada. Así estamos más tranquilos. Sí. O al menos estaría menos nervioso. Vale, Bueno. doncs explico un moment el com hem fet Ok. i després et dono pas a tu. Vale. El procés ha sigut, bàsicament, que a la primera sessió hem pensat en quin missatge volíem traslladar als homes. Sí? Vam decidir que no volíem un missatge... Uau, esto ya... Lo estás viendo, ¿no? Gracias, ¿eh? Vale. Segueixo, eh? El missatge que volíem traslladar era un missatge que fos amable, no? Que ho confrontés molt, que la persona que veiés el missatge doncs no es sentís agredida, que es sentís convidada, que sentís que no és des d'un lloc de superioritat moral que li diem que ha de revisar la seva masculinitat. No? El convidem a fer un procés que estem tots convidats a fer, no? Com a qüestionar coses que fem en el dia a dia. Que sigués amable, que fos des d'un lloc d'igualtat, no? I sobretot no deixar al marge col·lectius, sí? Com que tothom es pogués sentir representat. No? Com a destinataris de la proposta, vam escollir que fos la franja d'homes entre 20 i 40 anys, tot i que era molt important que sortissin representats la diversitat d'edats, no? Des de nens petits fins a homes grans. Veureu que la proposta crec que lo representa. I finalment era molt important el context. Volíem que fos molt fàcil d'identificar a la ciutat de Badia. Sí? Que les persones de Badia veiessin el vídeo i reconeguessin els espais i les persones. Llavors hem escollit persones que segurament molts de vosaltres coneixeu i espais que són doncs, de referència de la ciutat. Vale? Dit això, ja, ara sí que callo i ja et deixo pas. Bueno, buenas tardes. Yo soy Alex. Soy uno de los hombres de Badia que ha participado en la campaña de Masculinitats. Como decía Cesc, fueron varias sesiones en las que nos juntamos gente de Badia, hombres de diferentes edades, lo que ha hecho que el mensaje que vamos a presentaros hoy sea un mensaje bastante transversal que sirva tanto para los más pequeños como para las personas más grandes del municipio. Bueno, especial mención a Antonio y a Domingo, que participaron con nosotros y que no han podido venir hoy, pero bueno, que estuvieron muy presentes en las sesiones de la campaña. Y bueno, yo voy a explicar un poco cómo lo he vivido yo. Yo tengo un precedente un poco... Yo sabía lo que es el feminismo, yo sabía lo que es revisarse como hombre, pero con Cesc y con el grupo que formamos, pues sacamos un par de conclusiones que creo son básicas y que en el vídeo se demuestran bastante, ¿no? La primera es lo que no es la masculinidad, lo que no es ser hombre. Bueno, lo que no es la masculinidad, digamos. Lo que no es la masculinidad es lo que nos han vendido en las películas, en las series, en la música, ese patriarcado edulcorado que nos han metido por vena y que nos lo hemos tragado siempre, queramos o no. El tema de que el hombre tiene que ser violento, el hombre de que sea una persona que no muestra sus sentimientos, el típico James Bond que veíamos siempre en las películas, el de la copa en la mano, ¿no? Eso no es ser masculino, eso es realmente lo que es la masculinidad, que es la segunda conclusión que hemos sacado con la campaña y que entiendo que se ve en el vídeo, es que ser una persona masculina también cabe el hablar y el vestir como tú quieres, entra también el ser amable, el ser una persona responsable, ser una persona empática y también, aunque a muchos les duela, el ser masculino también entra el feminismo y eso es así. Entonces, pues la conclusión que sacamos y que mostraremos en el vídeo ahora es que no tenemos que seguir los estereotipos que nos han metido siempre por películas, por series, por la cultura en general, porque eso es una tontería y mucho más hoy en día. Sabemos que ser hombre es otras muchas cosas y que ese discurso de el hombre tiene que ser X está anticuado. Y bueno, ahora entiendo que veremos el vídeo, espero no haber dado mucha chapa. Ahora entiendo que veremos el vídeo y espero que os guste. Sobre todo dar las gracias a todos los Joses que están en el vídeo, a Cesc, al taller, a Cámaras y Acció, que son los que han hecho posible lo que un día pensamos, y también a la técnica de igualdad, a Nuria Navales, que no sé dónde está. Y bueno, espero que disfrutéis. Gràcies. Sí.
Només afegir que després de veure el vídeo, gràcies Àlex, només afegir que després de veure el vídeo pujarà l'alcaldessa amb els 4 Joses. Potser no enteneu què volem dir amb els 4 Joses. Els 4 Joses són aquests protagonistes del vídeo. Sí? Al vídeo veureu que segueix la vida del José des que és jove, des que és un nen d'aquella edat, fins que és gran com l'Antonio, que avui no ha pogut venir. Sí? Són 4 Joses en 4 moments. Al llarg de la vida, el José es troba davant de situacions de violència i el seu grau de compromís va en augment amb el feminisme. Veurem si s'ha representat bé i us deixem després amb les reflexions dels 4 Joses i de l'alcaldessa. Porque los pareces una niña. Ponte lo más spray, guapa. Miri, on és? 120 pessetes. Sempre igual aquestes feministes, que pesades. ¡Basta ya, joven! Porque los pareces una niña. Ponte lo más spray, guapa. Sempre igual aquestes feministes, que pesades. Bueno, molt bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per venir a la presentació d'aquest vídeo que forma part, com deia el Sex, d'una campanya que estem fent des de l'Ajuntament per sensibilitzar i conscienciar que la lluita contra el masclisme, ergo, feminisme, és una lluita que no només ens interpel·la a les dones, interpel·la a tota la societat perquè estem parlant de valors, estem parlant de drets. I bueno, primer vull començar agraint al Cesc i agraint a l'Àlex també tota la feina que fan, a Núria Navales també per encetar totes aquestes accions i a totes les persones que han participat i sobretot a los Joses. Ara pujaran heu vist que hi ha 4 Joses, pujaran 3 perquè hi ha un José que no ha pogut venir amb nosaltres però que li hauria agradat moltíssim estar avui compartint amb nosaltres la seva experiència en aquest vídeo, però com que volia estar de manera present també, ens ha deixat unes paraules. He puesto las sillas y no t'has de llegar el texto. ¿Qué experiencia he tenido con todos vosotros? Esta rueda de reuniones
y de grabaciones como equipo ha sido una nueva historia en mi vida. Sois fantásticos. Ha sido un placer estar en esta historia que se ha grabado para nuestra ciudad, Badía del Vallés. Masculinidad es educación, es respeto, es amor y es comprensión. Hay que darlo, hay que recibirlo. Un día, hombres y mujeres entenderán que todo va igual, somos iguales. Machismo es una palabra muy fuerte y muy mala de digerir. Cuando llega a una familia ese fatídico momento, destroza a la familia, la rompe, la destruye. También destruyen a las amistades, vecinos, amigos y la ciudad donde uno vive. Desde el inicio de nuestra ciudad, en 1975, hasta la actualidad, hemos pasado pues de todo. Bueno, regular, menos bueno, y seguimos aquí, en Badía. Hemos podido sacar a los hijos adelante, tal como nos lo ha ido permitiendo la vida y el trabajo, y de lo cual estamos muy orgullosos todos los badienses. Ahora, en la actualidad, los hijos son nuestra mayor fortuna, nuestras joyas. Nos quieren, nos miman, nos cuidan y nos sacan de paseo. Qué bonita es la vida. Gracias. Un abrazo a todos y ha sido un placer. Bueno, un fuerte aplauso a José Mayor. Él es Antonio González. Bueno, yo creo que, os los voy a presentar, pero yo creo que son sobradamente conocidos. Es Antonio González, él es de León, nació en 1941, es vecino de Badía desde los inicios de la ciudad. Ha colaborado promoviendo el deporte badiense como presidente durante 12 años del Club de Judo Badía, entidad de la que también ha sido, ha formado parte de las juntas del club durante muchos años. Y bueno, ya habéis visto que ha hecho una serie de reflexiones sobre el vídeo y ahora os presento a los otros Joses. Subid por favor conmigo. Un aplauso. Y me siento. Os iré pasando el... bueno, que tenéis otro. Bueno, os voy a presentar a los actores del vídeo. Ayer fueron los Oscars. Yo creo que si lleváramos el corto algo nos daban. Las gracias por verlos. Bueno, tengo ahí al fondo al José más pequeño, que es Arnau Argibay. Arnau tiene 9 años, estudia cuarto de primaria, está muy vinculado a Badía desde ben petit, desde que estaba en la barriga de su madre, doy fe. Le gusta mucho el fútbol, es muy fan del Barça y le encanta el campo del Sergio Busquets y quiere jugar en el equipo de fútbol de Badía, y también le gusta mucho la música y toca el saxofón. Madre mía, Arnau. Tenemos también al José joven, que es Alan Jorge León. Tiene 18 años, ha crecido en Badía, también doy fe, donde ha estudiado primaria, secundaria y bachillerato. Ahora está estudiando en Barcelona, en l'INEF, que es el Instituto de Educación Física de Cataluña, y está cursando CAFE, que es actividad físico-esportiva, las ciencias de la actividad físico-esportiva. Y juega al fútbol en el Juvenil A de Badía del Vallés. Y tenemos también a Héctor González. Te iba a decir la edad, ya llega un momento en que no sabemos si decirla, ¿no? Bueno, él tiene 53 años, llegó a Badía cuando tenía 5 años, ha estudiado en la Escuela La Sardana, en el Instituto de Badía, y desde que llegó también a Badía, pues siempre ha estado muy vinculado al Club de Judo de Badía. Tiene un parecido razonable con Antonio, es su padre. Y también en el Club de Natación. Actualmente Héctor se dedica a la docencia, es profesor de Educación Física de infantil y primaria y es el actual director técnico del Club de Judo Badía. Bueno, muchas gracias a los tres por haber participado en el vídeo y por estar aquí con nosotros en esta mesa redonda. Y bueno, voy a empezar proponiendo una serie de reflexiones y de preguntas. Voy a empezar por Arnau, así te quito los nervios, ¿vale? Venga, será fácil. Bueno,
Ses nos ha dicho un poco el mensaje que quería transmitir este vídeo, ¿vale? Tú con tus palabras de un niño de 9 años, ¿qué te gustaría que las personas que vean este vídeo se llevaran a casa? ¿Con qué ideas querrías que se fueran? ¿Qué queríais transmitir cuando hicisteis este vídeo? Que se llevarían la idea de ir a casa, que no maltraten a las mujeres y que los hombres también tienen sentimientos y también pueden llorar. Muy bien. Pues de unido, ¿eh? Muy bien, Arnau. Y le voy a preguntar a Héctor. ¿Por qué consideras que esta campaña es importante y a qué perfil de hombres crees que va dirigida esta campaña de sensibilización o debería ir dirigida? La campaña debe ir dirigida a hombres y mujeres, ¿no? Porque todo el mundo tiene que estar sensibilizado con esas situaciones en la calle, saberlas distinguir y saber actuar. Está claro que los hombres de mayor edad pues hemos estado educados con unos valores un poco más machistas, ¿no? Y los tenemos que ir reconduciendo, ¿no? La educación nos ha ayudado a eso y yo como docente intento ahora pues transmitirlo, ¿no? Ahora se ve bastante menos, pero sí que es importante que todo el mundo que vea esta actuación en la calle sepa actuar. Entonces yo creo que debería estar vinculado tanto a mujeres como hombres para detectar estos comportamientos, ¿no? Y ¿os podéis creer que se me olvidó el nombre del Alan? No, Alan. Alan, tú que eres representas a la adolescencia, bueno, ya adolescencia / juventud. ¿Tú crees que existe ahora mismo la misma violencia machista que antes? Vale, pues yo al menos pues puedo comentar lo que yo he vivido, lo que yo pues lo que veo en mi día a día, y ahora mismo pues sobre todo lo que veo es que hay menos discriminaciones, menos actos machistas y violencias, y en relación a cómo se vivía en el pasado pues como he dicho pues no tengo pues esas experiencias, esas vivencias, pero por lo que he visto durante mi vida pues tengo la certeza de que hemos evolucionado en este tema y pues entiendo que sobre todo pues hemos evolucionado para bien, ya que no se ve tantas discriminaciones, aunque se necesite un poco más de esfuerzo, pero bueno, creo que estamos yendo para un buen camino y hay que seguirlo. Y ya, no dejes el micro, que sigo. Porque hace poco, no sé si habéis escuchado en los medios de comunicación que se ha publicado una encuesta, ¿no? Que preguntaban sobre todo a las personas más jóvenes si se consideraban feministas, si pensaban que las mujeres habíamos ido demasiado lejos, no parece que está el run en la sociedad de que el feminismo no es necesario, de que las mujeres ya tenemos lo suficiente. ¿Tú crees que hemos ido demasiado lejos, las mujeres? A ver, yo creo que nunca es demasiado lejos cuando siga habiendo casos. Entonces, siempre que haya una persona que pueda sufrir o se pueda ver afectada negativamente en relación a actos discriminatorios, no solo machistas, sino en relación a todo lo que sea discriminatorio hacia ellas y hacia pues, también a todas las personas, ¿no? Todo lo que sea positivo para el respeto, pues se tiene que trabajar y pues, lo que la campaña también pues presenta, ¿no? Tiene como una intención positiva en relación a esto que estamos hablando, así que pues eso, yo creo que está bien que se trabaje también este tipo de casos y este tipo de educación o temas para tratar, así que todo lo que sea positivo pues bienvenido sea. Y a Héctor le voy a preguntar ¿por qué los hombres se tienen que implicar en la lucha feminista? ¿Qué tiene que hacer la sociedad para que os sintáis interpelados? Tenemos que implicarnos por
para que la sociedad funcione mejor. Es que no hay más. A veces parece que es como una lucha, ¿no? Una lucha de poder, que es donde estamos ahí. Algunos se creen que le están atentando contra su masculinidad, ¿no? Precisamente. Pero claro que hay que implicarse y queda mucho. Él dice que cada vez hay menos, pero aún queda mucho. Mucha suerte tenemos de las mujeres que se van empoderando, van cogiendo carácter, actitud y nos hacen ver que todos somos iguales, ¿no? Que hasta hace poco pues era muy difícil, ¿no? De ver estas situaciones. Poco a poco se han ido mejorando, pero queda mucho camino por recorrer y nos tenemos que implicar de verdad, aunque cueste y aunque duela. Y Arnau, bueno, esta pregunta es para los tres. ¿Os habéis sentido identificados con vuestro José? Bueno, yo en el vídeo era una actuación muy divertida en el mercado, que salía con un panfleto feminista, y recuerdo que la primera vez que lo rodamos yo ya le grité, le dije, ¿qué haces? ¿No? Y entonces, no, que no estaba, pero me salió, ¿no? Y que no ha salido en el vídeo, pero la cara que le puse le digo, ¿qué haces? ¿No? Ya fue la actuación inmediata y que creo que es lo que tenía que salir, ¿no? Es la reacción del final, ¿no? Que tenemos que implicarnos en estas situaciones, ¿no? Y en lo que se ve en el vídeo pues me siento no identificado porque yo ya reaccioné de otra manera, ¿no? Bueno, en mi caso, mi escena trataba de que tenía que reírme de un comentario discriminatorio, o en este caso era una broma de mal gusto. Entonces, pues, yo personalmente, si esto me sucede en el instituto o en cualquier sitio, pues la verdad es que no me reiría, pero más que nada porque ya lo tengo como interiorizado de que este tipo de comentarios como que sobran, entonces pues no me siento identificado. Y José, Arnau, es que ya lo has hecho tan bien que tú en tu día a día en el cole ¿has visto algún comportamiento parecido al del vídeo o alguna vez que se hayan reído de alguna niña o alguna niña que no le hayan dejado hacer alguna cosa, algún comportamiento machista? No. 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 Fenomenal. Es que antes estábamos hablando, te voy a tirar un poquito más de la lengua porque antes me has explicado una cosa. Estábamos hablando de, ¿no? Le he preguntado si en el patio del cole las niñas se acostumbran a jugar a fútbol, porque le gusta mucho el fútbol a Arnau. Entonces me ha dicho que, porque le he preguntado primero, ¿le dejáis a las niñas que jueguen al fútbol? Y ha dicho sí. Y le he preguntado, ¿las niñas normalmente juegan al fútbol en el patio? Y me ha dicho, ¿qué me has dicho? Que no juegan nunca porque solo a una niña le gusta el fútbol y tiene vergüenza de decírselo a los chicos. Y que hemos reflexionado, ¿no? De alguna manera, cómo hacer que esa chica que tiene vergüenza de jugar al fútbol, pues incorporarla a jugar al fútbol, ¿no? Sí, pero es que como todo el rato juegan chicos, se pelean muchas veces y entonces no dejan jugar al fútbol. Bueno, pues son esas pequeñas cosas, ¿no? Que hay que ir cambiando y hay que ir intentando detectar. Y ya para acabar, me gustaría preguntaros, porque es verdad que hablamos siempre del machismo desde la perspectiva de las violencias que sufrimos las mujeres por culpa del machismo. Pero es verdad que el machismo también, ¿no? Lo comentabas César al principio, lo que plantea también son unos estereotipos masculinos, ¿no? Que a veces también venden o no enseñan nos enseñan a una manera de ser hombre, ¿no? Fuerte, que nunca llora, que no expresa emociones, ¿no? Lo veíamos en la escena de Arnau, ¿no? De un niño que se cae, no llores, que pareces una niña, ¿no? Y esa figura de hombre que siempre triunfa, ¿no? Que se puede encontrar en situaciones complicadas, que comentaba Sex también, cuando pierden un trabajo, ¿no? También yo creo que es una de las maneras más ejemplificantes de ver cómo limita también estos estereotipos de género también a los hombres, ¿no? ¿Pensáis que estos estereotipos masculinos tradicionales os limitan a vosotros? A mí personalmente no, pero yo veo ahora que el estereotipo de masculinidad que vivíamos antes cuando yo era pequeño era este, ¿no? Donde el jefe era siempre un hombre, donde siempre lo importante era un hombre, y ahora no es así. Ahora ha cambiado, ¿no? Está cambiando. Todo esto es
encuentras mujeres alcaldesas, ¿no? De aquí nada, esperemos que presidentas o, ¿no? Que haya de todo, ¿no? Y los hombres cada vez más expresan sus sentimientos, están, no sé, yo no me he encontrado así nunca. También los valores que me han ido transmitiendo desde niño han sido estos, ¿no? También las sociedades donde estás, las familias donde estás, las escuelas que te educan, pues condicionan muchísimo todo esto, ¿no? Y yo personalmente no me siento afectado en este sentido, ¿no? He valorado siempre a mis compañeras de trabajo, a todos, ¿no? A mis compañeras de entrenamiento. Lo que sí que ha ido, te das cuenta que durante los años ha habido un cambio muy grande, ¿no? En todo esto. Antes eran 2 niñas, o como decía Arnau, ahora dice una niña. Yo en mi centro escolar, las niñas juegan a fútbol, pero cuando entré a dar clases hace 30 años, las niñas decían que el fútbol no se podía jugar, ¿no? Que no jugaba. Que eso no era cosa de niñas, ¿no? Pues todo esto ha ido evolucionando y ha cambiado. Así que espero que vaya más y, como decíamos, queda mucho por hacer todavía y hay que dar pasos de grande y los hombres somos los que tenemos que dar esos pasos más grandes todavía, ¿eh? Bueno, en mi caso personal, yo creo que no me ha afectado como tal, pero sí que he podido ver personas de mi alrededor que claramente no me lo han dicho, pero que yo he podido percibir o intuir que tal vez a lo mejor pues no mostraban sus sentimientos como ellos lo sentían realmente, por lo que decía la gente o por el que dirán, ¿sabes? Entonces pues yo creo que a estas personas pues tal vez sí que les ha afectado lo que tú decías, el estereotipo de que no puedes mostrar tus sentimientos porque eres más débil y bueno, yo en mi caso personal pues creo que no, pero en relación a las personas con las que he podido convivir, pues algunas sí que han sido como un punto de decir, hostia, no me quiero expresar por si tal persona piensa que soy débil o algo así. ¿Queréis añadir alguna cosa más? El público, ¿queréis hacerles alguna pregunta aprovechando que están aquí? Venga, va, animaros. Yo sí, porque he trabajado en un mundo de vosotros dos que os gusta mucho el fútbol y sí que es cierto que existe todavía muchísimo machismo. Te lo digo porque creo que soy de las pocas mujeres que aún soy responsable de una instalación deportiva en un campo de fútbol y a nivel desde el más grande hasta el más pequeño todavía te vienen hombres que te dicen que si me ayudan a hinchar una pelota, o sea, cuando ellos no saben ni la presión que tienen y me dicen a mí que si me ayudan a hinchar una pelota, o llegan y te preguntan que dónde está el responsable hombre, como que entonces creo que falta muchísimo. Y juventud que yo tengo todos los días, bueno, pues con 500 chicos, hay mucho machismo ahora, mucho. O sea, de la gente joven, más que de la gente adulta, la gente joven, el cómo tratan a las chicas, el cómo se dirigen a ellas. Y yo me asusto cada día un poquito más de ver la juventud de hoy en día, 14, 15 años, el comportamiento que tienen, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros en el mundo del fútbol, pero yo esto lo estoy viendo cada día, o sea que hay que seguir trabajando muchísimo para esto porque es una lacra y cada día más grande, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo es lo que pienso. A ver, en mi caso, en relación al fútbol, tú trabajas en... Trabajo en el Sardañola. Ok, la responsable pues del Sardañola. en los campos de fútbol, yo por ejemplo, lo que decía antes, pues en relación, por ejemplo, en el ámbito de la universidad o en la calle o en las ciudades, pues sí que veo que ha habido una mejora, pero en el fútbol una mejora también, pero sí que hay muchos casos de ya no acciones, sino comentarios o muchos mensajes que sí que son muy machistas y bueno, ahí sí tiene razón, la verdad que en el tema del fútbol sobre todo se tiene que mejorar y intentar que pues concienciar a todos los chavales y bueno, también a las chavalas que también puedan ser víctimas de este pensamiento, pues a tener pues esa idea de que no hay que tolerar estos tipos de comentarios y pues eso sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices.
que habría que poner más esfuerzo sobre todo en los campos de fútbol. Pues sí. Yo creo que el fútbol no transmite algunos valores a nivel, otros sí, a nivel deportivo, pero yo ahora por suerte, mi hijo ha empezado a jugar a fútbol y veo cosas en los campos que no había visto nunca en ningún pabellón, ¿no? Y actitudes y comentarios, no solo machistas, sino de todo tipo, ¿eh? Entonces yo creo que los valores que hay que cambiar en estos terrenos de juego, ¿no? Que parece que está todo permitido, es donde tenemos que incidir. A mí me sorprende lo que has dicho, que chavales de 15, 16, yo los estoy viendo crecer y cada vez son más respetuosos, más... Lo que parece que cuando entras en un campo de fútbol hay muchas cosas que parece que se olvidan, ¿no? Porque yo los veo en los clubes de judo, los veo en una piscina y estás en bañador, estás cambiando, estás trabajando y yo no he ido. Y además cuando en un pabellón se oye un comentario de estos raros, la gente se para y le mira y le dice, ¿no? Y en el campo tiene que venir el árbitro a expulsarlo. Si no, la gente de al lado se queda igual, se queda callada. Y yo solo he visto estos 2 años que mi hijo ha empezado a jugar a fútbol. Entonces, antes no había visto esto. Es un diario, ¿eh? Es un diario y quedarte sorprendida de chavalitos de 14 y 15 años y chicas que vienen a verlos. Creo que ellas son partícipes de cómo las tratan y aguantan y están allí. Que si fuera cambian, no lo sé hasta qué punto, no sé, los ves y... Es que tienen un comportamiento cada vez más joven, cada vez más machista y ellas consentidoras. Este es el gran problema. Que es como si ellas, lo que están haciendo los chicos, lo vieran como la cosa más normal del mundo. En la manera de hablar, en la manera de dirigirse, en cómo tratarlas, que yo tengo grupos antes de que vengan a entrenar que están hablando allí, se ponen y... ¡Ah, esa, qué fea, que no! Chicos, que muchas veces le tienes que decir, nene, ¿tú te has visto? Hay que seguir trabajando a nivel de educación, a nivel de centros y trabajar. Yo me sorprende tanto, ¿no? Porque los ves, ¿no? Y hablas con ellos y son espectaculares, ¿no? Y los veo crecer. Tengo niños que ahora ya son padres, ¿no? Y los ves. Pero hay algunos valores en estos campos, ¿no? Que hay que ir modificando. Y cuesta mucho. Pero claro, si los jugadores de primeros equipos van así, pues es que eso es lo que nos cuesta ver, ¿no? Bueno, yo por poner un aspecto positivo, a mí sí que me gustaría también un poco poner como aspecto positivo bueno, ellos 3 están aquí con este mensaje porque son 3 personas muy concienciadas con el tema, con unos valores, con unos valores adquiridos, yo creo que tanto en la familia como en sus entornos, y en el caso del Alan, un niño criado en el club de fútbol de Badía, yo creo que también dice mucho, porque yo conozco a Alan y conozco a los amigos de Alan, porque son los amigos de mi hija, y yo creo que como grupo ellos sí que se han educado en esos valores y tiene que también ver con esa lucha que hacen también muchos hombres también en ese mundo. Es verdad que el mundo del fútbol genera una serie de comportamientos contra los que hay que luchar, y es verdad que también es uno de los ámbitos en los que hay que luchar. Pero bueno, yo creo que el club de fútbol de Badía en algunas categorías creo que está haciendo un gran trabajo y yo quiero agradecer a los 3 el que estéis hoy aquí hablando de un tema, porque es verdad, igual voy a decir una cosa, me estoy metiendo en un lío que te cagas, pero me da igual. Me da un poco la sensación cada vez que se interpela a los hombres en esta lucha, que sienten la necesidad de justificarse. Eso dice mucho de vosotros, ¿no? Porque ellos representan su masculinidad como ellos la entienden, que yo creo que es una masculinidad positiva. Entonces se justifican, ¿no? Ante una realidad que existe, pero ellos, como quieren cambiarla, a veces también lo relatan desde esa perspectiva, ¿no? Queda mucho por recorrer, obviamente, pero yo os quiero agradecer que estéis aquí dando la cara, cuando además ahora tampoco está muy de moda, las cosas como son. Igual hace unos años sí, ahora es verdad que se juzga al feminismo de una manera, bajo mi punto de vista, inmerecida, y que estéis hoy aquí dando la cara, pues dice mucho de vosotros. Y hacen falta muchos hombres como vosotros para que la lucha por la igualdad realmente sea una realidad. Y a mí me gustaría, que les diréis un fuerte aplauso a los 3, a los 4.
¿Y hay más preguntas? ¿Que os he cortado? Sí. Yo tengo una pregunta para Alan, que es cuando estabas en la escuela, ¿tú habías visto algún caso de que las niñas querían jugar y no les dejaban jugar al fútbol o algún juego que estaban jugando los chicos? A ver, en mi clase habían 2 niñas que les gustaba el fútbol, o más que les gustaba el fútbol, que les gustaba jugar, y siempre eran bienvenidas. O sea, quien quisiera jugar, pues jugaba. No es que a nadie le pertenecía la pelota, entonces pues jugaba quien quería. Entonces en mi clase pues al menos siempre había como respeto y daba igual a lo que jugases. Entonces si te gustaba el fútbol, jugabas al fútbol. Si te gustaba hablar, hablabas. Y si te gustaba jugar a la petanca, a saltar a la gomba, pues hacía lo que quería. Entonces en mi caso pues no hubo nunca ese problema, al menos en mi clase. Y las niñas siempre eran bienvenidas a la hora de jugar al fútbol. Gracias por responder a mi pregunta. De nada. Hola, jo més que una pregunta volia fer un comentari a favor de que la igualtat, el feminisme que busca la igualtat, ja heu dit vosaltres que porta beneficis també pels homes. Les noves masculinitats, hem parlat de que els homes ara poden expressar o estan aprenent a expressar els seus sentiments, cosa que en generacions anteriors es limitava. Un home no havia de ser feble. Com que ha sortit tant el tema del futbol en els patis de les escoles, jo vull visibilitzar també els nens que no els agrada el futbol, perquè sembla que la igualtat sigui que les nenes i les dones ens assemblem a aconseguim allò que els homes han aconseguit. No, és que hi ha nens que tampoc volen ser el mascle que juga a futbol. Són nens que els agrada una altra mena de cosa i en els patis de les escoles aquests nens a vegades també estan marginats. Simplement això, que com que ha sortit tant el tema del futbol vull llançar una llança a favor dels nens que tampoc segueixen l'estereotip aquest que anteriorment s'havia marcat de que un nen havia de ser futbolista o altres coses. Gràcies per les vostres intervencions. Bueno, yo quería preguntaros por el hecho de que yo he estado en muchos deportes de equipo y muchas veces en el caso de los hombres, también lo he vivido en el instituto, muchos sí que es verdad que tienen unos valores bastante feministas y que realmente no tienen actitudes ni siquiera machistas ni homófobas, porque realmente ellos mismos, la educación que han recibido en casa es totalmente diferente. Pero sí que es verdad que he notado que muchas veces cuando se juntan diferentes grupos y están en grupos, muchas veces ese tipo de valores como que los esconden o incluso los cambian por el hecho de intentar encajar en el grupo, porque yo he visto muchos casos de chicos que realmente fuera su forma de ser o la forma en la que han estado educados es totalmente diferente, pero sí que es verdad que por el hecho de querer encajar tengan actitudes o comentarios que realmente no les representan. ¿Vosotros en vuestros ámbitos generales lo habéis vivido o habéis sentido que necesitabais como encajar en esa postura de masculinidad más retrógrado y estructural, o si habéis podido decir pues no, yo soy de esta manera y no pienso así? Yo creo que Sí, sí. ¿Sí? Un individuo siempre quiere encajar.
allí donde esté, ¿no? Y a veces cedes para un lado o para otro lado, ¿no? En el aspecto que estás diciendo tienes la razón. Yo creo que estamos aquí para eso, para dar ese paso adelante y que cada vez más la gente dé ese paso adelante y se enfrente a ese grupo y dé la cara, ¿no? Por lo que siente y por lo que quiere transmitir él. Porque a veces tienes unos valores que los tienes que tapar un poquito porque si no, no encajas en el grupo, ¿no? Eso es lo que te refieres, ¿no? Hay que dar la cara y eso cuesta. Y a veces te cuesta que te excluyan un poco, ¿no? Pero yo creo que estas personas son las que después al final se valoran de verdad. Tanto por las que han dado la cara como por el grupo, ¿no? Porque dicen, mira, tiene principios, es coherente con lo que piensa, ¿no? No un día juega aquí y otro día va por aquí porque piensa de otra manera. Es difícil. Y más en edades de... Cuando tienes una edad un poquito más mayor, pues te cuesta menos, porque tienes las cosas mucho más claras. Pero en esta edad de juventud, de adolescencia, pues es muy difícil, porque lo que quieren es ser aceptados, ¿no? Por el resto de compañeros. Y ahí es donde tienen que luchar. Entonces, o tienen unos valores muy fuertes desde casa que le apoyan, que le ayudan, que siempre le refuerzan, o siempre pueden dar un paso lateral y acoplarse a lo fácil, ¿no? Así que esta es la lucha diaria de todos. Yo quiero decir una cosa de mi colegio, que tengo un monitor que se llama Óscar, que cuando los chicos están castigados y las chicas, pues a los chicos, pues cuando están castigados le dejan jugar, pero a las chicas le dejan atrás. Sí. Bueno, pues si no hi ha més preguntas, a mí me gustaría, bueno, antes de acabar, daros las gracias a todas las personas que habéis participado en este proyecto, a la parada del mercado de fruta madre, que ha participado en el vídeo. Tenemos ahí a la prota también por allí. Y ahora nombraré a todas las personas que han colaborado en el vídeo, pero me gustaría acabar con una frase que ha dicho Antonio que me ha encantado, que dice: masculinidad es educación, es respeto, es amor y es comprensión. Hay que darlo y hay que recibirlo. Y yo me quedaría con esta última frase. Y ahora, si os parece, convido con un fuerte aplauso a sumarse con nosotros a todas las personas que han participado en el vídeo, que las voy a ir nombrando. Y según os voy nombrando, vais subiendo. Y os recibir con una gran ovación. Bruno Anadón. Alex Gutiérrez. María Porra. Nuria Álvarez. Didac Ross. Irache Campos. Isabel Bernabé. Malak Achoy. Nayara Luque, Esther Durán, Sex Laporta, Nerea Pozo, Noelia Torroba, Domingo Capitán, que hoy no ha podido venir, pero también queríamos citarlo, Irene García, David Fernández, Mar Proenza, Ariana Argibay, Yarira Luque, Mariona Ríos, Ana Iris Bermúdez, Roger Proenza, Silvia Solé. ¿Algún representante de la parada del Mercat Municipal de Badía del Vallès Fruta Madre? ¿De Fruta Madre?
Y muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Espero que os haya gustado y que os suméis al proyecto de las nuevas masculinidades. Grupos de hombres, los que estéis interesados, coger el flyer. Necesitamos más hombres como Alan, como Antonio, como Héctor y como Arnau. Bueno, el vídeo está colgado en las redes del ayuntamiento. Compartirlo, ¿eh? Hoy, sí, cuando Óscar acabe de hacer las fotos se va a colgar el vídeo. Pero que a partir de hoy estará colgado y la idea de esto es que rule, ¿eh? Que si no, no sirve para nada. Gracias a todos.